Salmo 15. Qué calor hace, ¿verdad? A pesar de que ha llovido. Gracias a Dios por la lluvia. Salmo 15. Dice así el versículo 1: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno. Para poder, Señor, salir a casa, a nuestra casa, con enseñanza, con palabra, con bendición tuya. En el nombre de Jesús, danos el carácter para poder hacer lo que estamos aprendiendo. Señor, dar pasos de obediencia en cada revelación, en cada enseñanza. Haznos fieles en tus mandamientos, en tus estatutos. Haznos fieles, Señor Padre, en todo lo que tú nos estás enseñando. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué significará eso, pastor? Bueno, es cumpliendo lo que prometemos, cumpliendo nuestras promesas. Nos dice el versículo, cumpliendo lo que prometemos, aunque pudiéramos salir perdiendo por algo que nosotros prometimos. Y ahorita lo voy a ir explicando. Y entonces vamos a iniciar con preguntas. ¿Dios cumple sus promesas? Yo sé que usted me va a decir amén. Yo sé que usted me va a decir sí, Dios cumple sus promesas. Pero vamos a verlo en la palabra. Vámonos a Éxodo, rapidísimo, vámonos a Éxodo capítulo 12. Y dice así el versículo 25, Éxodo capítulo 12, versículo 25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Vemos a Dios prometiendo. Vemos a Dios prometiendo. La pregunta es, ¿Dios cumple sus promesas? Vemos ahí como Dios suelta una promesa. Dios suelta una promesa. Ahora, no quiero que usted olvide esta parte. El que aún jurando en daño suyo. Ahorita le voy a explicar esa parte. Sí, Dios cumple sus promesas. Vámonos a Números. Números capítulo 10. Dice así el versículo 29. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Dios promete y también cumple. Usted ha conocido la historia a través de diferentes veces que usted ha leído cómo Dios escoge al pueblo de Israel, cómo Dios lo establece como pueblo, cómo lo ama, cómo lo demuestra, cómo toma, dice la palabra de Dios, de la nación de la que nadie daba ni un 20 por ella, y cómo Dios le da la promesa, la toma por nación
y empieza a cumplir todas sus promesas. Número capítulo 23, capítulo 32, Números capítulo 32. Dice así en el versículo 11: no verán los varones, aquí note algo muy importante, 32:11, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Fíjese lo que dice aquí el versículo 14, el versículo 4 del Salmo 15. Dice, el que aún jurando en daño suyo. Dios amaba a Israel. Dios prometió sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y lo sacó de la esclavitud. Pero aún a pesar de que él amaba a ese pueblo, al primer pueblo que sacó de la esclavitud, aún aunque le doliera, aún aunque él sabía que le iba a doler, el que esa gente que salió, fíjate, salieron alrededor de 4 millones de personas. Y de las 4 millones de personas se calcula que aproximadamente entre 2,5 y 3 millones de personas no entraron a la tierra prometida. A pesar de que Dios iba a perder, a pesar de que a Dios le iba a doler, Él cumplió su promesa de permitirles entrar a la tierra prometida, pero no a la primera generación. Dios cumplió su promesa, aunque le iba a doler el no cumplirla con todos. Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. Dice así el versículo 45: no faltó palabra de todas las buenas promesas. Josué capítulo 21. No faltó, versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Note la última parte que dice, todo se cumplió. Dios promete, sí. Dios cumple, también. Por ahí dice un dicho, ¿verdad? Prometer no empobrece, ¿verdad? No, Dios promete, pero también Dios cumple. Vemos nosotros, primero de Reyes, si es tan amable, primer libro de los Reyes, capítulo 23. Es más, creo que no anoté el versículo. Ya es la edad. Te busco ahorita el versículo. Vámonos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versículo 20. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él que sí, y en Él así sea. Eso significa la palabra amén. Cada vez que usted dice amén, usted dice así sea, sea cumplido, sea hecho. Ajá. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces la pregunta es, ¿Dios promete? Sí. ¿Dios cumple? También. ¿Sabe? El que Dios cumpla sus promesas tiene que ver con su carácter. Si nosotros tuviéramos un Dios que constantemente promete y que nada de lo que promete cumple, está hablando de su carácter. Estamos hablando de un Dios